Perfecto. Bueno, lean si querés comenzar con algún pequeño repasito, sobre todo de los videos anteriores, y los que quieran pueden ir colocando preguntas en el chat o pueden ir levantando la mano y les vamos activando el sonido. Vamos a tratar de que sea lo más ameno posible la clase de hoy. Buenísimo, buenísimo. Bueno, como habíamos visto un poquito en el ABC de la primera clase, estuvimos analizando una cuestión más histórica de cómo empiezan a surgir las políticas públicas, la vinculación también con algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra historia argentina, de nuestra base constitucional, que siempre termina siendo la premisa más importante de cualquier política pública. De ahí surge todo lo demás. Pero también en los videos la idea era de que puedan tener el ABC de lo que es el círculo de la generación de políticas públicas. Y la importancia también de las mismas, de cómo lo técnico puede generar mejores efectos a la hora de toma de decisiones. Cuando nosotros hablamos en particular de lo que tiene que ver con formación y evaluación de políticas públicas, hablamos de un círculo que tiene que ayudar a mejorar la toma de decisiones de los ámbitos de gobierno. Y eso tiene que estar en lo mayor y en lo más específico desde criterios técnicos, ¿sí? Donde tenemos que buscar mejor resultado, mejor desarrollo, y a partir de ahí generar los resultados que puedan de alguna manera cumplir los objetivos que antes nos habíamos dispuesto. Y a partir de esa evaluación ver y rever los objetivos que tenemos que generar desde, de vuelta, la premisa de cumplimos o no lo cumplimos y cómo lo evaluamos. Me parece que creo que era la idea generar por lo menos esta premisa de cómo aprovechar. Y esto es interesante para nosotros plantearlo como espacio político, de cómo siempre analizar todo y retener lo bueno de cualquier política determinada. Porque muchas veces se entiende que todo está mal, que toda la planificación estaba mal y que todo el desarrollo estaba mal, y no es siempre así. Entonces, analizarlo desde un carácter objetivo y no solamente desde una mirada política partidaria es importantísimo. ¿Para qué? Para aprovechar las cosas que se hicieron bien y modificar y cambiar las que se están haciendo mal. Entonces, siempre es importante, y por ahí, fíjense la importancia que tiene la evaluación. No todos los días podemos ver que los gobiernos se animen a evaluar, porque claramente cuando sos gestión y la evaluación te dio que hiciste las cosas mal, a nadie le gusta mostrar que su política fue deficiente. Pero claramente si nosotros no empezamos a generar bases reales, nunca vamos a cambiar la realidad desde la mentira. Por eso es tan importante el diagnóstico, ¿sí? La premisa de un buen diagnóstico va a ser que la política que se quiera desarrollar sea más efectiva. Entonces, de vuelta, el círculo empieza con un diagnóstico verdadero. Eso conlleva a una planificación por objetivos que nos debemos generar, que puede darse los objetivos de dos premisas. Una es tomar la agenda social, que eso es lo mejor, porque ahí incorporás a las necesidades de la gente, dentro de la agenda política. Y llevar dentro de ese esquema de objetivos de una política determinada diferentes posibilidades para cumplir esos objetivos. ¿Con qué? Con premisas de carácter técnico, desde los costos hasta, obviamente, qué resultados se espera. Porque necesitamos entender la eficiencia y la eficacia que tenemos. Nosotros no podemos hoy pensar un Estado sin esas palabras. La eficiencia y eficacia quiere decir que nosotros tenemos que aprovechar los recursos de la mejor manera posible, porque siempre son escasos. Por más que estemos aún en el primer mundo y estemos generando políticas en el primer mundo, los recursos también son limitados, por más que sean más de los que tenemos acá. Entonces, con más razón, los que están acá tienen que ser aún mayormente aprovechados. La idea es que justamente los órganos de gobierno tengan las mejores premisas para la toma de decisión en base a la planificación estratégica. Esa planificación va a tener que surgir de vuelta de una idea de cómo desarrollar los objetivos. Y obviamente va a tener el gran desafío de mostrar qué indicadores
claros y reales se van a poder medir la política. Porque una cuestión que es importantísima para mostrar si esa política es eficiente y es eficaz, es cómo la medimos, cómo analizamos el impacto, cómo analizamos el costo-beneficio. No muchas, y que digo casi ningún municipio, mucha o menos algunas provincias, tienen lo que se llama la planificación por programas y el presupuesto por programas. ¿Qué es lo que permite un presupuesto por programa? Es decir, y analizar y ver cuánto por lo menos vamos a gastar en un programa determinado, observando la cuestión transversal. Porque por ahí unos dicen, no sé, vamos a hacer una fiesta cultural, en Paraná tenemos la fiesta del mate, ¿no? Y en la fiesta del mate se genera un presupuesto específico para la fiesta de, por dar un número, 10 millones de pesos. ¿Por qué? Para contrataciones, etcétera, etcétera. Ahora, a eso hay que sumarle las horas hombre que se aprovechan de la municipalidad de la gente de planta permanente. Entonces, no es solamente que vos tenés 10 millones de pesos en una política determinada. Esa agenda, esa planificación, tiene también cuestiones que son físicas y diarias del Estado del área de cultura, por dar un ejemplo determinado. Entonces, el costo es mayor a 10 millones. Y eso siempre es importante a la hora de planificar, pensar y tratar de ir a eso. No lo vamos a hacer de un día para el otro, pero tenemos que poco a poco empezar a pensar la planificación estratégica. Y no hay planificación estratégica si no hay un presupuesto por programas, y no hay un presupuesto por programas sin una política que lo busque impulsar. ¿Por qué? Porque te muestra claramente si estás haciendo o no estás haciendo. Yo recuerdo haber presentado en Paraná una política de alguna manera, diagnóstico que tenía que ver con una aplicación y una tecnología bastante interesante, hablo de 2015, ya ahora sigue siendo efectiva, importante, pero quizás ya pasó mucho tiempo, pero donde uno como usuario de la ciudad podía presentar una situación georreferenciada de un pozo, luminaria, seguridad. Claro, eso al principio de una gestión, sobre todo cuando hay un cambio político, te permite mostrar un diagnóstico también desde la misma gente. Ni siquiera tenés que hacer un análisis, un estudio, pagarle a alguien para que te muestre la realidad. La misma gente te va a mostrar en diario la realidad. Y a la vez, donde tengas más repercusiones, vas a encontrar una agenda social, porque a la gente le puede interesar más cierta situación que quizás no está contemplada. Ahora. Bueno, lo importante era ver un diagnóstico. El tema es que si vos buscas un diagnóstico y no tuviste el diagnóstico al principio de la gestión, menos vas a querer tenerlo a la mitad o al final de la gestión, porque quizás no tenés con qué comparar y vas a mostrar o ver que quizás la realidad está muy mal. Pero lo que voy es que nosotros tenemos que buscar, por lo menos empezar a generar esta posibilidad de tener políticas que nos ayuden a medir el impacto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No va a ser fácil, no va a ser de un día para otro, pero ya que estemos acá discutiendo de políticas públicas, quiere decir que muchos de nosotros y de ustedes van a terminar siendo gente que esté en áreas de gestión y que termine tomando decisiones importantes. Es, creo, un puntapié muy interesante y yo los animo al que quiera profundizar en esto, que haga un curso que está muy interesante, que se llama Gestión por Resultados, que es del Banco Interamericano de Desarrollo, un curso gratuito, lo pueden googlear, es del BID, y la verdad genera y profundiza mucho más este ABC que nosotros dijimos, ¿no? Cuando ellos hablan de planificación y gestión por resultados, incorporan un montón de cosas que nosotros hoy no las podemos decir acá por una cuestión de practicidad y de alguna cuestión de tiempo, pero lo importante es que le queda al que quiera profundizar en lo que tiene que ver con gestión por resultados y planificación estratégica, este curso que yo lo hice y la verdad que me ayudó a pensar con mucho más herramientas en la política pública. Pero bueno, la idea es que no solamente pensemos y hagamos un review y charlemos un poquito, sino también que por ahí surjan preguntas. Lamentablemente estoy un poco escueto de tiempo, le comentaba al principio,
Estoy en la ciudad de La Paz, acá en Entre Ríos. Estoy acá fuera de un evento, por ahí se escucha algo de ruido, pero la verdad que estamos muy contentos porque se hizo un lindo trabajo y se está haciendo un lindo agasajo a la gente que estuvo laburando acá. Así que bueno, estoy ahí a disposición de ustedes para hacer preguntas. Hola. Hola. Sí, sí, se te escucha. ¿Cómo estás? No, una preguntita. Me gustaría saber si en algún momento nos enseñarían, más o menos, porque por ahí uno tiene muchas ideas, pero cómo plasmar esa idea, cómo armar esa idea para después ver si se pueden llevar a cabo. Eso nada más. Bárbaro. Generalmente las ideas surgen de necesidades, ¿no? Nosotros vemos una necesidad social, empezamos a pensar cómo solucionarla, y lo que yo los animo es a ver también cómo de alguna manera planifican soluciones otros distritos. No solamente hablo de otros municipios o otras provincias, sino también pensemos más allá de nuestra frontera. Hay programas que han funcionado muy bien y que hay mucha información. Aprovechemos Internet al máximo para ver, de acuerdo a esa idea, y de alguna manera qué incentivos, qué políticas públicas generaron para tratar de resolver determinada situación. Eso puede ser un disparador, porque la realidad siempre va a ser diferente en cada localidad y en cada región. Pero puede ser una premisa importante para construir una política eficiente en cada distrito. Entonces, hay una inquietud, lo importante es preguntarnos cuál es la raíz del problema y empezar a investigar cómo lo planifican solucionar o cómo lo están solucionando en otras localidades. Y quizás también es muy importante ver qué es lo que hay para planificarlo en la localidad determinada, porque muchas veces hay normativas, hay ordenanzas muy buenas, pero que no se están cumpliendo, y quizás es mucho más fácil hacer cumplir lo que ya está escrito que tratar de generar algo nuevo. Entonces, de vuelta, analizar, estudiar, observar, no solamente la realidad, sino observar cómo lo han resuelto en otros lugares y también observar quizás qué hay en nuestra propia localidad, en nuestro propio municipio, que quizás a veces no es más fácil hacer cumplir lo que ya está y en base a eso planificar alguna mejora. Pero bueno, creo que va a depender siempre de la complejidad de los problemas y a la vez de la creatividad que nosotros podemos plasmar en los resultados, en las propuestas. ¿Viene tu mamá ahora? No, este no, porque este tiene. Había un micrófono abierto por ahí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Buenas noches, ¿se me escucha? Sí. Buenas noches, mi nombre es Marisol Centeno de Río Negro. Quería hacer una pregunta respecto a la agenda política. Recién hablabas de una agenda social en cuanto a qué se debe priorizar, digamos, si en nuestra ciudad o nuestro pueblo tiene, digamos, muchas falencias económicas o problemas económicos, y vos hablabas de que a veces la agenda política se vuelve más social. Entonces ahí tengo una duda. Yo vivo en Cinco Saltos, Río Negro, que es una ciudad chica, digamos, 40.000 habitantes. ¿Y qué se debería priorizar? ¿Lo social o lo económico? No sé si se entiende mi pregunta. Creo que de alguna manera, sería diferente una agenda social de una agenda de la sociedad. ¿Sí? Porque quizás la agenda social tiene que ver con más lo que tiene que ver con desarrollo social, y no siempre eso va a ser la necesidad concreta de solución de los problemas de la sociedad. La agenda pública y la agenda política no siempre va a coincidir con la agenda de la sociedad. Entonces, claramente lo que nosotros tenemos que hacer como actores políticos es tratar de recobrar y de asumir esa agenda que tiene la gente, que está en la calle, como vecinos la tenemos,
y tratar de plasmarla en la agenda pública. Ese tiene que ser nuestro rol. Tratar de ver cuál es la realidad y tratar de llevarla al organismo que corresponda. Porque muchas veces nos vamos a encontrar que nosotros vamos a estar en organismos municipales o locales que poco, aunque a veces mucho, pero poco determinan en políticas macro, ¿no? Como puede ser situaciones de inflación, con situaciones de falta de inversión, que tampoco influyen a veces en las cuestiones provinciales, pero a veces en lo corto o en lo chico también pueden ser de influencia. Hablamos de, de situaciones que tienen que ver con desempleo, por ejemplo, y el municipio de por sí no puede ser un generador propio de empleo, sino que puede tratar de generar incentivos para que haya más industria o que determinada actividad tenga la posibilidad de crecer. Pero eso tiene que estar acompañada de la política macro, justamente, de la provincia, y la política económica de lo macroeconómico que tiene que ver con nación. Pero el municipio de alguna manera puede ayudar para hacer paliativos, ¿sí? Ahí preguntaban, sí, planificación y gestión. Sin convertirse en una bolsa de trabajo, claro. Exactamente. Claro. Sí, porque suele pasar disculpa. eso en los pueblos chicos que trabajan mucha gente, cuando en realidad el municipio debe generar el trabajo, el empleo, pero no ser el municipio, digamos, ese lugar donde todos vayan a trabajar, porque ahí se complica, digamos, se complica más, me parece a mí. Sí, entendí. Muchas gracias. De nada, de nada. Disculpen, yo quiero hacer una consulta. No, Sí. no entendí realmente porque, bueno, yo soy nueva en la política, o sea que todo el lenguaje para mí es también nuevo y si va muy rápido, la verdad, no llego a poder comprender. Quisiera que hagas una diferencia entre lo que es la agenda social, la agenda política y la agenda de la sociedad, que ejemplifiques como para que yo pueda darme cuenta. Y si hay alguno más que no sabe diferenciar bien eso. Le podemos preguntar a Alberto cuál diferencia ve él en la agenda. Para que lo parafraseemos un poco, una agenda social tiene que ver, y en principio podemos hablar más de una agenda de desarrollo social, ¿sí? Es una agenda que tiene que ver con la programación de vulnerabilidades sociales, gente que esté en situación de alguna manera de falta de alimentos, de falta de vestimenta, de falta de techo. Generalmente cuando hablamos de social, de desarrollo social o de planificación en esta área, tiene que ver con eso. Cuando hablamos de la agenda de la sociedad, tiene que ver con las necesidades que tiene toda la sociedad en su conjunto, o mayoritariamente. Nosotros hoy vemos en la pantalla de la televisión que el gobierno no entendió cuál es la agenda social, por algo tuvo un mal resultado electoral, porque se concentró y ahí vamos a ver, en una agenda política, una agenda de gobierno, muy diferente de los problemas de la gente. No se concentró en solucionar los problemas económicos y de la pandemia, sino también se concentró en solucionar los problemas judiciales de algunos de sus actores. Bueno, fíjense que la agenda de gobierno, ¿cuál fue? Bueno, busquemos cómo modificar la justicia. La agenda la sociedad, la agenda de la gente, tenía que ver, muchachos, no llego a fin de mes. ¿Qué estamos haciendo para modificar esto? No puedo trabajar, perdí el laburo. Entonces, esa es la disparidad entre la agenda de la sociedad y la agenda de un gobierno determinado, de una política determinada. La agenda tiene que ver con la decisión o la necesidad y la decisión de dónde quiero ir. La gente tiene una decisión y una necesidad de ir y cambiar un rumbo en la cuestión macroeconómica. Sin embargo, la política va para otro camino. Y fíjense los cambios de gabinete. Cuando vos mirás la agenda de este gobierno, y de alguna manera la crítica más grande y la situación más grande siempre es la economía, los cambios se dieron en todos los lugares menos en economía. Entonces, es una agenda de política muy diferente a la agenda de la sociedad. Más que nada para tratar de aclararlo en ese sentido. Y nosotros como actores políticos tenemos que tratar de llevar siempre la agenda de la sociedad a las esferas de gobierno, ¿sí? Entonces, en el lugar donde nos toque, nosotros tenemos que siempre tener mucho diálogo y mucha llegada con la gente para que no haya esa disparidad que hoy encontramos entre lo que la gente necesita o el camino que la gente
solicita, con también una agenda de gobierno, que no se termina de resumir, y esto también es importante destacar, en lo que tendría que ser, siempre vamos a hacer lo que la gente pide mayoritariamente, porque muchas veces puede de alguna manera vulnerar algunos derechos. Yo lo voy a poner contrario census a lo que decía las encuestas sobre el tema aborto. Si nosotros teníamos una encuesta mayoritaria que decía que estaba a favor del aborto, mi premisa como actor político no es hacer lo que dice la mayoría, sino todo lo contrario, porque hay un derecho humano, que es el de la vida, que se estaría infringiendo por más que la mayoría lo manifieste. Hay, desde mi parte, una agenda propia política que difiere, es un caso hipotético, porque las encuestas nos daban a todos más, obviamente la sociedad mucho más anclada en lo pro vida, pero fíjense de vuelta cómo muchas veces la agenda de la sociedad, por más que una mayoría, totalmente a favor de un derecho humano básico, la agenda política fue por otro camino. Entonces, nuestro camino y nuestro desafío es cada vez, de alguna manera, ser los interlocutores sin caer en lo que se llama en filosofía el utilitarismo. El utilitarismo es, siempre voy a hacer lo que quiere la mayoría porque hay, de alguna manera, una mayor utilidad social. Pero eso nos estaríamos metiendo en filosofía y no es la idea, chicos. De alguna manera, si quieren estudiar a Bentham, y después como contracara a John Locke, y todo lo que tiene que ver con la creación de los derechos humanos, creo que eso también está bueno para analizarlo, pero en otro ámbito no nos metamos en ese barro porque no vamos a volver a hablar de políticas públicas. En el chat hay una pregunta, Sí. Leandro. Eva, para un cachito, Eva, con respecto a lo que decía recién Leandro, quiero preguntarle una cosita en función a esto, la agenda social y política. ¿Cómo haces para instalar, digamos, la agenda social cuando ves que el delineamiento de las políticas que están establecidas, la agenda política, o sea, como que son medias cerradas? ¿Cómo haces para hacer ese traspaso? ¿Cómo podés generar, digamos, que se instale la agenda social dentro de la agenda política? Nosotros como actores políticos lo que tenemos que tener es que nuestra agenda y nuestra forma de llegar, primero que sea muy cercana a la gente, a la realidad de la gente, y después que nosotros tengamos la fuerza para también generar presión para ir por ese camino. Porque al fin y al cabo es importante para generar resultados también. Y ahí es donde nosotros tenemos que crecer políticamente. Vos desde afuera, ¿no? De como ONG, como lo que quieras, como iglesia y demás, vos podés hacer lo que se llama una presión social. Pero los bombos y los tambores resuenan afuera de la casa de gobierno y pueden tener un efecto limitado. El desafío es que nosotros, nuestra construcción sea tan importante y que hayamos generado algo tan fuerte que también influencia en la creación de las políticas y el desarrollo de las políticas. ¿Cómo lo haces? Bueno, siendo parte del gobierno. También lo podés hacer desde afuera, pero te digo, va a ser mucho menor que siendo parte y siendo una estructura que yo diría de carácter esencial para poder gobernar. Nosotros tenemos que buscar ser una estructura de carácter esencial para un gobierno determinado y generar desde ahí influencia. Y quizás sin ser el que toma las decisiones máximas, podemos influir en ciertas políticas. Obviamente eso va a llevar tiempo, vamos creciendo muy rápido, pero tenemos que entender que eso va a llevar tiempo y que nosotros tenemos una agenda propia de valores y de principios, y también digo de derechos humanos, que nosotros vamos a tener que de alguna manera canalizarlo de la mejor manera. ¿Podrían explicar en pocas palabras sobre las fases? Quería mencionar algo. Yo digo que entonces la política actual, la agenda política actual, va más hacia una agenda social, hacia paliar situaciones, no hacia la agenda de la sociedad. Depende, es poner parches, porque cuando vos ves el problema, y esto siempre es interesante, ahí hacían una pregunta de los ciclos de las políticas públicas, muchas veces cuando la política pública no va a la causa fuente de todo lo que está pasando, no va a resolver el problema. Exactamente. Yo discutía
en el buen sentido, ¿no? Teníamos un intercambio de ideas en un grupo de alumnos sobre la política del aborto, ¿no? Y ahí había diferentes visiones, siempre para respetar y desde el diálogo construir consensos. Pero la realidad es que nosotros veíamos, hasta las personas que estaban a favor, entendían y decían que siempre genera un problema para la persona que aborta. Entonces, coincidís en ese sentido que lo mejor es evitar el aborto. O sea, que no se llegue a esa instancia. Y la mejor manera de no llegar a esa instancia es persuadir a toda la sociedad, ya sea por cuestiones propositivas como es la educación, pero también como otras, de que no se llegue a esa instancia. Entonces, si vos veías esa política determinada o esa situación determinada, ¿cuál es el mejor efecto para evitar cualquier problema? Es la prevención, es la educación, es utilizar medios preventivos de embarazo para generar una política muy fuerte, desde ahí. Y ahí, con mayor prevención, vas a evitar situaciones de posibles embarazos inesperados, y cuando evitar los embarazos inesperados no recurre nadie a esta situación. Obviamente que siempre vas a encontrar situaciones de excepción que contemplen cosas que están fuera de una discusión de normalidad, pero si nosotros nos basamos en la gran mayoría de la situación preventiva, y por más hoy que esté aprobado, vamos por esa política, creo yo que vamos a evitar mucho más el aborto que si no lo hacemos, ¿no? De vuelta, yendo a la causa fuente de la problemática, que es el embarazo inesperado. Así que bueno, es un poco el ABC de situaciones, y ahí es por eso es importante muchas veces analizar y buscar la causa más principal y dónde atacar el problema. Nosotros vemos políticas sociales que buscan simplemente paliativos cortos, ¿no? Un plan social que no genera oportunidad de empleo. Cuando vos lo que tenés que resolver es que la persona tenga empleo. Y si vos no generás condiciones, ese paliativo va a ser eterno. Entonces, nosotros, si no trabajamos sobre las causas, el problema o la política social siempre va a ser un paliativo que nunca va a resolver el problema, y que se va a generar, en el caso de Argentina, un paliativo que es interminable y que es creciente, que son los planes sociales. Entonces, el objetivo, por dar un ejemplo en esto, tenemos que generar el cambio del plan social al programa de empleo. No es fácil, pero sí o sí tenemos que trabajar para ese camino a mediano y largo plazo, porque si no el resto es inviable. Llega un momento que no se puede vivir de paliativos. Pero bueno, eso es un poco lo que quería decir. Ahí, Noemí, tenías una pregunta. No, Eva, creo que habías leído una. Eva. Sí, hay 2 o 3 preguntas en el chat. Hay una que está interesante y sé que vos la sabes muy bien, que dice, ¿qué carteras o direcciones en un municipio se involucran en la planificación del presupuesto? Mira, acá hay 2 cosas. Vamos a tener que ver, si tenemos un presupuesto común que tiene que ver con la diferencia de quién va a gastar qué, ahí generalmente deberían estar todas las áreas involucradas. Cuando vos generás un presupuesto, siempre tienen que decirte en qué van a gastar y cuánto, más allá de lo que tiene que ver con lo más común, que es personal. Sin embargo, muchas veces no todas las áreas participan en la generación de un presupuesto, y se va haciendo desde la base del anterior se va generando uno nuevo con algunas planificaciones o políticas de planificación puntual. Ahora, si vos tenés un presupuesto por programas, vos vas a decir y vas a tener no solamente cuánto va a gastar en lo que es transferencias, o sea, subsidios, en lo que es personal, en lo que tiene que ver con los gastos comunes de lo que es hojas, etcétera, sino también vos vas a tener cuánto va a gastar un programa determinado. Y ahí, cada programa, volvamos a pensar una política cultural como la que dijimos hoy, una fiesta, va a tener que incluir, de alguna manera, las horas hombre que ocupa de la administración de planta permanente. Entonces, va a ocupar gente, en principio, por dar un ejemplo, del área de cultura,
pero no necesariamente solamente va a ser de área de cultura, porque por ahí se pueden generar algunos programas donde haya más de una entidad, y ahí es donde tiene que estar en el presupuesto por programa todas las direcciones, organismos intervenientes, de acuerdo a su participación. Imaginemos que se involucre y dentro de la fiesta del mate hacemos un reconocimiento a deportistas y incluimos gente del ámbito del deporte. Bueno, claramente va a estar la dirección o la subsecretaría de deportes trabajando en el ámbito, y en la planificación de este evento particular tenemos que tener cultura y deporte. Pero a la vez también vamos a tener planificación central, porque todo esto se va a llamar a licitación y va a pasar por los organismos correspondientes que tienen el ámbito de lo que tiene que ver con las licitaciones públicas. Entonces, sí o sí va a haber otras áreas que siempre van a estar comprendidas, a lo cual se tiene que generar lo que es la planificación por programa. Entonces, el programa siempre va a ocupar gente que está siempre haciendo la misma tarea, y tenemos que incluirla en eso, ¿no? Lo que ya hablamos, la persona en el área de la dirección que realiza la licitación, que adjudica, que después paga. Tenés el área contable, la verdad que ahí tenés muchísimo para sumar. Si nosotros hacemos eso, vamos a realmente ver cuánto es el costo real de la fiesta del mate. Porque si nosotros nos quedamos con el ejercicio común de lo que nos sale contratar, sonido, gente no sé, se le paga al cantante, las sillas, los baños químicos, bueno, listo, nos vamos a quedar con una mirada, pero es mucho más amplia. Y nosotros, para hacer realmente ver si estamos siendo eficaces con esa política y no estamos de alguna manera derrochando, tenemos que ver cuál era el objetivo, cuál era el alcance, y si ese alcance de alguna manera cumplió los roles, o no estamos de alguna manera gastando de más o no estamos no aprovechando ciertas áreas del municipio, hablando de una política municipal. Y por eso es tan importante y tan difícil también que se empiece a encuadrar lo que es la planificación por programas, aun cuando más en los que llaman los presupuestos tradicionales, donde tenés simplemente cuánto va a gastar cada uno. A veces es muy difícil interactuar. Imaginemos cuánto más es cuando pensamos en no solamente un presupuesto de egreso e ingreso, sino también un presupuesto de vamos a gastar en un programa. ¿Y qué quiere de cuánto va a gastar de las horas de otras áreas? Ahora, eso es lo que se tiende para medir realmente la eficacia y la eficiencia de la política, y para analizar los costos, porque ahí muchas veces, no sé, determinados servicios que brinda el Estado no lo está brindando de manera eficiente, y quizás hasta le serviría mejor buscar otras maneras alternativas, analizando en este costo-beneficio, porque quizás hasta está ocupando recursos humanos que los podría aprovechar para otra área que es más necesaria, y sería interesante de alguna manera siempre evaluar. La realidad es que desde la evaluación se parte al círculo del problema, de la planificación y de la decisión para afrontar ese problema. Pero si no volvemos a evaluar, no podemos ver qué efectos generamos. Y siempre ese es el círculo que se da. Evaluación, planificación, objetivos, decisión política. Y nosotros muchas veces no nos vamos a encontrar con la parte de la decisión política. Y vamos a planificar 2 o 3 esquemas, y la decisión política a veces puede ir por otro lado. Lo que no tenemos que hacer es, de alguna manera, decir, uy, no, me voy. No, seguir insistiendo y generar de alguna manera que esa agenda, que quizás es una agenda de la sociedad, se pueda plasmar en la próxima política. No es fácil, pero bueno, es de alguna manera un camino y un norte al cual seguir. Me preguntan si podrías explicar cortito cuáles serían las fases de las políticas públicas. Creo que las nombraste un poco recién. Sí, es lo que nombré recién, es partir de una situación problemática, un problema, que eso se da justamente analizando y observando. Desde ahí se genera la planificación de cómo resolver ese problema, y de ahí puede haber más de un camino, y eso se genera, la mejor estrategia se la tiene que presentar
con los distintos objetivos a trazar, se lo tenemos que presentar al área de gobierno que va a estar de alguna manera tomando la decisión. Si el día de mañana nosotros somos los que tenemos el ámbito de decisión, abajo nuestro tenemos que generar equipo que nos presenten la oportunidad de generar diferentes políticas para solucionar un mismo problema y nosotros tener la decisión de ver cuál es la que va a ser mejor. ¿En base a qué? Al bolsillo que tengamos, en base a los objetivos que tengamos y en base a los desafíos y a la agenda política, porque muchas veces la agenda política tiene una prioridad en determinado tema y te puede permitir tener mayor cintura política y desarrollar una obra determinada que quizás desde un punto de vista de eficiencia no sería conveniente, pero la agenda política lo impone. Hablábamos en la primera clase de la autovía de la Ruta 18 en Entre Ríos. Es una decisión meramente política, ¿sí? Cuando vos ves no hay indicadores que digan que había mucha accidentología, que había mucho tránsito, que había una cuestión estratégica para potenciar algo, simplemente hubo una decisión de discrecionalidad política para hacerlo. Entonces fíjense de vuelta cómo la agenda política muchas veces está por fuera o de alguna manera se impone a la cuestión técnica. Y eso tampoco nos tiene que quitar el sueño, sí lo que tenemos que generar es nosotros tener en claro que tenemos la responsabilidad para resolver los problemas de la gente. Porque si no, al fin y al cabo, si nosotros nos concentramos en solamente lo que nosotros queremos, muchas veces vamos a estar siendo más de lo mismo. Adrián Pereira levantó la mano para hacer una pregunta. Bueno, me ¿Qué dijo que tal? tendría que ser la última, así que por una cuestión de tiempo. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Quería hacerte una consulta respecto a uno, si está en la proyección o cómo tienen pensado trabajar esto en cuanto a lo que es boleta única. Yo soy de Chubut, ¿verdad? Y esto acá la verdad que es un tema que ya es trascendente y creo que ya se han presentado proyectos, pero bueno, justamente del lado del oficialismo se entiende que todavía esto no puede ser. Y me parece que ya tendría que estar abordado el tema y ya oficializado, ¿no? Porque todos necesitamos, me parece, la boleta única para evitar no solamente los gastos políticos a la hora de las elecciones, sino también malversaciones. Y justamente la pregunta es esta: ¿cuál es la opción o la visión de uno en cuanto a ese proyecto? Porque creo que en Santa Fe ya está la boleta única, pero en cuanto a Argentina, ¿no? Sí, nosotros realmente algo que nos anclamos y vamos a trabajar siempre es la transparencia. Y necesitamos mejores mecanismos más transparentes a la hora de las elecciones. Este sistema arcaico, que está totalmente obsoleto, que también permite tantas trampas, no solamente decir, bueno, el voto cadena, cosas que uno aprende y estudia para pelear y fiscalizar como corresponde, sino también en lo que tiene que ver con el desarrollo de actas y todo lo demás, que también tanto complica a los partidos emergentes. Creo que nosotros tenemos que tener una visión clara, que es buscar el mecanismo que más eficacia, eficiencia y transparencia traiga al sistema electoral en reducción de costos. Hoy tenemos un costo altísimo en la impresión de boletas, porque cada partido tiene que imprimir y cuidar sus boletas. Y obviamente también en agilizar la fiscalización. Cuando vos agilizás la fiscalización, creo que permitís mayor transparencia. Bueno, hoy no pasa eso, todos lo sabemos, y sistemas como boleta única papel, como la boleta electrónica, pero con respaldo papel, también creo que pueden permitir un sistema muy interesante para tener mayor eficacia, mayor celeridad, pero sobre todo mayor transparencia. O sea, lo más importante es que sea transparente. Creo que es una situación que siempre la hemos hablado y la hemos planteado para ahí, y mucha gente que piensa como nosotros a que el sistema cambie para bien.
Perfecto. Bueno, muy claro todo, Leandro. Muchas Les gracias. pido mil disculpas que no nos podemos quedar charlando. Si por mí fuera siempre me encantaría que más, pero la verdad que se me superpusieron los compromisos y quería estar cumpliendo con ambos lados. Cualquier cosita, igualmente me encuentran en las redes como Lean Jacobi. Si quieren podemos en algún momento, con los que estén interesados, por ahí le pueden hablar a Noemí o a Evangelina en hacer una clase extra. Yo no tengo problema, la diagramamos, la generamos y charlamos sobre algunas políticas determinadas, sobre todo mirando desde la mirada de las políticas públicas, no solamente como cuál es nuestra agenda política, sino también cuáles son las políticas públicas, qué rol llevan las políticas públicas para generar mejores resultados. Que al fin y al cabo es el objetivo principal del análisis de las políticas públicas. Nosotros de vuelta podemos tener una política determinada, pero si nosotros queremos tener mayor eficacia y eficiencia, tenemos que buscar diferentes alternativas, diferentes soluciones, y en base a eso tomar las decisiones más certeras. Bueno, te tomamos la palabra, Leandro, por ahí el lunes que viene quizá podemos evacuar algunas dudas que quedaron, pues es un tema sumamente interesante, rico y totalmente que se puede bajar al territorio y bueno, podemos brindar resultados, digamos, dentro de nuestro territorio, ¿no? Pero por ahí una propuesta que te hago, y no sé, Leandro, y con esto cerramos y vos ya te dejamos libre, que por ahí puedan traer esas ideas que ustedes tienen para su territorio y por ahí ver de qué manera poder, a grosso modo, por ahí darle forma o entre todos analizar, porque la clase que viene es más bajar, transferir los contenidos a lo práctico, ¿no? Para poder darle forma a algún tipo de política. Bueno. Así que bueno, esa sería, así que te esperamos el lunes que viene, Leandro, con todo gusto y ya cerramos. Gracias y bueno, No, te gracias. entendemos. Y bueno, el lunes que viene la seguimos, ¿sí? Nos vemos el lunes que viene, ¿eh? Un abrazo grande. Saludos a todos. Bueno, Leandro, un abrazo. Chao, chao. Chao, Leandro. Así que bueno, y yo ahora la dejo a Angelina. Por ahí la idea de que teníamos, vieron que con el profesor anterior, digamos, evacuamos todas las dudas en la tercera clase. Y la ayudante de cátedra en la materia anterior, Damaris, terminó de reforzar los contenidos. En este caso vamos a tener la posibilidad de tenerlo otra vez a Leandro el lunes que viene, junto con Evangelina, y por ahí poder terminar de leer bien el material en función a lo que nos dijo hoy, y ya por ahí es mejor ir teniendo las preguntas, subirlas a Classroom, porque por ahí él ya viene con respuestas elaboradas y aprovechamos y somos eficaces y eficientes en el uso del tiempo, ¿sí? Que tenemos en la clase. Así que por ahí podemos hacer eso. No sé, Evangelina, si querés agregar algo más. No, perfecto, Noemí, quedó muy claro. Creo que podemos sacarle mucho provecho a la cuarta clase que todavía nos queda con ese sistema. Así que sí, pueden ir subiendo a Classroom y nosotros le vamos pasando a Leandro para que ella traiga todo mejor preparado para el otro lunes, desde ya. Por ahí no tendría mucho sentido ponernos a analizar nosotros políticas públicas, porque bueno, acá la persona, digamos, competente para eso, en este caso es nuestro profesor, que es Leandro Jacobi. Si tienen algún tipo de preguntas, sí, lo que le podemos ir adelantando, que el lunes que viene cerramos con esta materia, ¿sí? El rol del Estado, gestión de políticas públicas, y comenzamos en octubre, el 4 de octubre, con otra materia que se llama Realidad Nacional y Local, ¿sí? Con el pastor Aníbal Tati Perpetua, que él es pastor, sociólogo, y fue un poco el armador de este proyecto en parte, así que bueno, la verdad que va a ser muy enriquecedor que puedan asistir. Si hay algún tipo de pregunta con respecto bueno, a cualquier cuestión desde Classroom, no en cuanto al contenido en sí, porque eso se lo vamos a dejar a Leandro, aprovechemos estos 5 o 10 minutitos como para hacerlo, y hoy nos liberamos un ratito antes. ¿Alguien tiene alguna pregunta puntual? Sí, yo quería decir algo, quería hacer una pregunta.
A mí Juliana. el módulo de liderazgo no me costó nada, porque bueno, yo tengo formación en psicología, entonces para mí era leer lo que ya sabía, ¿no? Como para otro también, lo que es la cuestión del rol del Estado y todo eso, le resulte fácil entender. A mí no me resulta. Yo necesitaría por ahí explicaciones más detalladas de cosas que por ahí para otro es obvia y para mí no lo es. No sé si se entiende por ahí la diferencia entre lo que para mí significó el liderazgo y esto. Entonces, Sí. sé que por ahí sería complicarlos mucho pedir un PDF, pero a mí me serviría un montón. Como por ahí a otros también vi ahí un compañero o compañera que puso. Bien. Bueno, ahí, digamos, eso lo trasladamos a Evangelina. Sí, te entiendo porque es verdad, o sea, fue como muy abrupto. Leandro ya viene con muchísima experiencia en todo lo que es políticas públicas y por ahí es verdad, entiendo lo que vos estás planteando. Quizá algunos no, como que él ya viene de un lenguaje, quizá algunos no lo captan y está bien, o sea, estamos para eso, justamente para decir por ahí. Pero quizá es volver a escuchar los videos que él subió, volver a escuchar las clases, hoy mismo todo lo que enseñó en esta clase, en este foro de preguntas y respuestas, volver a escuchar esto, ir desglosando y aprovechar la clase siguiente como para preguntarle, como hiciste hoy, no sé quién fue que preguntó qué es agenda social, qué es agenda política, y fue sumamente enriquecedor para todos, ¿me explico? Entonces, claro, por eso, Juliana, fue muy, muy bueno, porque no sos la única quizá. Entonces, en ese sentido, está genial que cada uno pueda volver a ver los videos, todo lo que él subió, y por ahí hacer, que todas las respuestas no van a estar quizá en una materia de un mes, porque convengamos que es algo más superficial lo que estamos viendo de cada materia, pero sí por ahí poder volverlo a ver y tomás un par de preguntas y tenemos una clase más para por ahí hacer preguntas que necesites vos o el resto, ¿no? Bueno, está bien, gracias. No, de nada, Juliana. Ahí preguntan si se va a hacer un trabajo práctico para cerrar esta materia. Sí, se hace un pequeño trabajito que lo vamos a estar enviando luego de la 4ª clase. No es complicado, no es difícil, no se asusten. Es como dice Noemí, reviendo los videos van a poder hacerlo tranquilamente. Así que quédense tranquilos con respecto a eso. Y algo que me quedó colgado con respecto al tema del PDF que mencionaste, Juliana. A veces hacemos evaluaciones, vieron que nosotros les enviamos, por favor, envíenla una pequeña evaluación de cómo les pareció a nivel académico, un formulario como porque nosotros materia a materia vamos viendo si vamos cubriendo, digamos, las demandas de ustedes o no, qué les pareció bueno, qué no, y vamos mejorando y construyendo. Pero algo que por ahí dentro de la mesa de trabajo federal que tenemos se planteó que quizá al enviar el PDF fue como simplificar muchísimo el examen, o sea, y quizás si no veías los videos y tenías el PDF, respondías muy fácilmente el examen que se envió, que todos aprobaron. Entonces, por ahí evaluamos eso, porque nosotros queremos que cada uno mire el video, vaya tomando nota y pueda, al momento de realizar el examen, no serlo tan simple y facilitarlo tanto, ¿me explico? Si bien no es eso lo que nosotros más queremos, pero sí también, que ustedes puedan desarrollar el contenido y puedan entenderlo, comprenderlo, asimilarlo y por ahí reproducirlo en un examen. Entonces, pensábamos que no sabíamos si íbamos a enviar un PDF también, como para que entiendas si es a eso lo que te referís como PDF. Al contenido puntual. Bueno, está bien, sí. Está bien. Eso, voy a tratar de... No, Yo voy mirando las clases y voy frenando y anotando, pero bueno, algunas me superan. La primera clase también fue... No, sí, no sos la única, insisto, que quizás tampoco yo tengo mucha experiencia en cuanto a lo que es gestión de políticas públicas, estamos todos, quizás unos más, otros menos, otros tienen más experiencia en otras áreas,
Pero bueno, insisto, como que esto despierta a otras cuestiones, investigar otro, y bueno, y por ahí vos podés pedirle a mismo Leandro la próxima clase algún libro básico que él te enseñe acerca de lo que es política pública, vos canalizás ahí tu inquietud, por ejemplo, ¿no? Que puede haber alguna ABC en cuanto a lo que es el contenido de esta materia. ¿Alguien quería hablar ahí que se había desmuteado? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo coincido también con ella, me facilitaría un montón el PDF porque soy nueva en todo esto y también se me está complicando un poco entender todo lo tratado hasta ahora, ¿viste? Lo que es política, cero. Entonces un PDF por ahí me ayudaría un poco. Pero sí, también coincido que tendría que volver a rever todos los videos y las clases también. Sí, por ahí convengamos que los contenidos de esta materia, a liderazgo hay una gran diferencia, ¿no? O quizás los otros temas, las otras temáticas, es algo más visto por todos. Lo vemos, después lo conversaremos con Evangelina, vemos. No les aseguramos, pero vemos que podemos llegar a hacer, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Yo no alcanzo a leer, Eva. No, las preguntas, no hay pregunta específica. Remarcan que estaría muy bueno lo del PDF porque a algunos les sirvió en la materia anterior para hacer comparaciones con los apuntes. Y bueno, Georgina dice, para mí fue muy bueno todo, aunque desde el 2015 que estoy en política aprendí muchas cosas nuevas. Creería que no hay sos más. la única, Georgina. Todos estamos aprendiendo. Sí. Yo también. Sí. Es verdad, lo de política social y la gubernamental, o sea, no la tenían claro, estatal, mejor dicho, así que bueno, aprendí algo nuevo también ahí. Sí, la verdad que sí. Un privilegio tener semejante referente, profesor, que tiene tanta experiencia en el equipo de uno, la verdad. Hay que exprimirlo, así que lean los videos, vengan con preguntas, hagan preguntas ya por Classroom, así lo exprimimos a Leandro el próximo lunes y no lo dejamos, no le damos una pausa para que responda. Bueno, no sé, Evangelina, si hay algo más, y así si quieren, alguien tiene alguna otra duda, pregunta con respecto al sistema, con Classroom se van ambientando. Le contesto a Angie lo que pregunta, Bien. porque ella dice, estaría bueno aprender a armar proyectos y llevarlos al papel. Eso está contenido en una de las materias que vamos a tener el año que viene. Van a poder aprender cómo se elabora un proyecto, depende para qué, no es lo mismo un proyecto de ley, una ordenanza o un proyecto social. Eso está incluido en varias de las materias que van a estar el año que viene. Así que de a poquito van a ir llegando esos temas. Así es. ¿Alguna otra pregunta, duda? Yo quería decir algo, ¿puede ser? Sí, Graciela, Graciela, de Cava. Con respecto, bueno, creo que todos estamos aprendiendo, ¿no? Unos un poquito más, otros un poquito menos, pero en la primera clase, el doctor Jacobi, lo que él había nombrado acerca de, dio dos nombres, ¿no? Uno era de Rousseau, que hablaba del contrato social, ¿no? De los principios de derecho político. Creo que estos datos que él va tirando también acerca de libros, de resúmenes, de contenido en papel, ¿no? Para poder aprender, es muy interesante. Yo al volver a escuchar la primera clase, me metí a buscar un poquito sobre este tema, sobre lo que decía Rousseau, y realmente tiene contenido muy interesante y es como que te abre la cabeza para poder pensar en referencia a lo que es política pública, ¿no? Y el trabajo, digamos, del Estado. Entonces, quería comentar eso, ¿no? Y otro nombre también que él tiró, digamos, ahí en la clase fue de Oslak,
¿sí? Es Oscar Oslak, que también habla en referencia a cómo se construyó el Estado, ¿no? Hablando más netamente de Argentina, ¿sí? Entonces, a mí, yo lo quería compartir a esto porque a mí me sirvió, me está ayudando a poder comprender, meterme un poquito más con la cabeza y poder pensar en esto de lo que es el Estado, ¿no? Y las políticas públicas. Así que bueno, son dos nombres de autores interesantes y que bueno, hicieron a la formación, uno de la Constitución Nacional y otro sobre, digamos, la política argentina. Y que son Rousseau y el otro señor también que se llama Oslak. Por eso, como decía Graciela, gracias Graciela, realmente tu aporte sumó un montón. Eso, volver a mirar los videos, por ahí decodificar algunas cuestiones, poner pausa, volver a escuchar, es una forma también de acercarnos al contenido y por ahí, como dice, descubrir esos tesoritos que están ahí en algún autor, ir metiéndose más, inquiriendo más en eso. Así que bueno, es el desafío volver a mirar los videos, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿O un aporte? Sí, el 4 de octubre comienza la siguiente materia. Bueno, no sé, Evangelina, si vos ves alguna otra cosita. No, Hasta por ahora, ahora bueno. no hay nada más. Ya estaría. Bueno, hoy nos despedimos un ratito antes, así que bueno, espero que igual fue el tiempo que estuvimos, la verdad que sumamente nutritivo todo lo aprendido. Bueno, que descansen, que tengan un buen descanso. Nos vemos el lunes que viene. Recuerden volver a mirar el material, leer y ya subir preguntas, ¿sí? Así ya vamos redimiendo el tiempo del lunes que viene y bueno, y lo exprimimos a full. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, gracias por todo. Buenas No, de noches. nada. Chao, hasta luego, buenas noches, que descansen. Gracias. Buenas noches, gracias por todo. Buenas noches. Que descansen. Sara, buenas noches. Mami.